El FDC existe porque existen las personas que hacen cine y las que ven cine. El sector audiovisual se alimenta de sueños. Esos sueños son nuestros sueños. Esas ganas son nuestras ganas. Esa terquedad es nuestra terquedad. Porque cuando hablamos del FDC no hablamos únicamente de la convocatoria. Estamos hablando de un proceso que ha tomado años y se ha construido en conjunto desde los primeros respiros de la ley de cine. Estamos hablando de un esfuerzo colectivo donde todos impulsamos y todos crecemos. Colombia crea cine. Cine crea Colombia. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este último conversatorio del ciclo numeral Tengo una película del FDC del 2021. Pues hoy es un gusto para este último evento contar con un aliado y con unas invitadas espectaculares. Quiero agradecer a la Maestría en Producción Audiovisual Creativa de la Universidad del Magdalena, quienes se animaron a participar y a acompañar este espacio de conversación en torno a las distintas miradas sobre el oficio, no solamente de varias latitudes, con productoras de distintos lugares, sino además con profesionales enfocadas en distintos campos en el audiovisual, todas productoras, pero también con miradas muy diversas. Entonces, es un gusto hoy tener invitadas a 3 mujeres desde distintos lugares, productoras todas ellas, para charlar sobre la producción creativa. Y agradecer también a quienes nos van a retransmitir el día de hoy. Van a estar retransmitiendo los consejos departamentales de cine, la Universidad del Magdalena, por supuesto, y la Cinemateca de Bogotá. Para comenzar, pues quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy, quienes nos van a acompañar y a charlar sobre sus experiencias. Tenemos desde Argentina a Paula Singerman, que es antropóloga, productora y docente con más de 28 años de experiencia en el cine y en la TV. Ha trabajado con productoras como KIS, Historias Cinematográficas, Patagonia Film Group, y creó la productora Maravilla Cine. Estrenó con esta productora Marilyn en Berlín y la película Infinita en Rotterdam. Con el largometraje Las Facultades ganó Mejor Dirección en el Bafisi, y con la película Mapa de Sueños Latinoamericanos fue ganador del Mejor Documental en Toulouse y en Seattle. Ella ha sido jurado, tutora, capacitadora, es docente, dicta cursos, asesorías de producción, y en esta ocasión fue integrante del comité evaluador de la modalidad de realización de largo regional. Paula, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrada. Desde Ecuador nos va a acompañar Eliana Champutis. Ella es comunicadora, productora audiovisual y gestora cultural del pueblo binacional de Pasto, Colombia y Ecuador. Ella es fundadora de espacios para el trabajo audiovisual desde los pueblos indígenas, como la Corporación de Productores Audiovisuales y la Asociación de Creadores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos. Eliana además es coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas y es productora con experiencia, ha sido productora ejecutiva y jefa de producción de cortos, largos, así como de series de TV en el Ecuador. Eliana ha desarrollado proyectos para fortalecer la memoria ancestral y el diálogo intergeneracional con enfoque en el origen territorial, y además es coordinadora técnica del Instituto de Cine y Audiovisual y directora de cinematografía del Ministerio de Cultura del Ecuador. Eliana, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues muy feliz de poder compartir palabra hoy tarde. Qué lindo, qué lindo. Y desde Santa Marta, por último, nos acompaña quien será nuestra moderadora y nuestra aliada del evento, que es Sasha Quintero Carbonell. Sasha Carbonell trabaja desde hace 22 años como gestora cultural, docente y productora. Ella tiene una amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de fomento sectorial y programas de formación en entidades tanto públicas como privadas. Es especialista en gestión del patrimonio audiovisual, cofundadora del CIPAC desde el 2003.
Es además la productora del largometraje documental Todo comenzó por el fin, del director Luis Ospina. Y actualmente, además de toda esta experiencia en producción que ha tenido, se desempeña como directora de la maestría en producción audiovisual creativa de la Universidad de Magdalena. Sasha además es consultora, terapeuta holística y se animó a acompañarnos y a compartir este espacio y a discutir con estas dos mujeres sobre el universo de la producción creativa y sobre el rol del productor. Muchísimas gracias, Sasha, por estar aquí. Natalia, gracias por esta invitación. Muchas gracias, Paula, Eliana. Qué honor, qué gratitud, una mesa de mujeres tan poderosas haciendo cosas que cambian el mundo. Muchas gracias, Natalia, por la invitación a Proimágenes, que ha sido pues súper madrina, digo yo, madrino, no sé qué género tendría Proimágenes, ahora madrina. Que estamos en la conversación, madrina, de esta maestría. Gracias, por supuesto, a nuestra casa matriz de la maestría, que es la Universidad del Magdalena, que es tan hermosa, la amo. Es un espacio muy especial desde región, donde nos pensamos el cine diferente, donde nos pensamos el cine comunitario, las historias como así del corazón del país. Entonces, muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Gracias. Gracias, Sasha. Y antes de darte la palabra y antes de que entremos en materia, pues quiero recordarles a quienes nos están acompañando en la transmisión desde la página de Facebook y desde las otras páginas, que pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Vamos a estar muy pendientes y al final tendremos un espacio para establecer conversación y dar respuesta a todas las inquietudes que puedan surgir de esta charla y de este conversatorio. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida y las dejo en su casa. Sashita. Gracias, hermosa. Bueno, qué alegría. Esta es una conversación entre amigas, entre nuevas amigas. Y básicamente el espíritu de este encuentro es conversar. Me gustaría partir empezando como con una reflexión para ustedes qué significa ser una productora creativa. Digamos que en el concepto de la maestría estamos recogiendo este concepto que en Estados Unidos llaman el showrunner, que en América Latina hemos ido denominando producción creativa, que muchas personas no están como vinculadas con el concepto y que muchas personas que ejercen la producción no están vinculadas con el concepto de qué es ser un productor creativo, una productora creativa. Entonces me gustaría muchísimo, ustedes que tienen unas visiones tan bellas en sus obras, ¿no? Como que se nota el sello de cada una. Se nota que no solamente están ahí poniendo su impulso vital, su energía, su fuerza para sacar adelante los proyectos, sino su corazón y su mente y su visión del mundo. Entonces me gustaría desde esa perspectiva empezar conversando un poco para cada una cómo es ese ejercicio de aportar desde la producción en el ámbito de la creación, ¿sí? Y bueno, me gustaría empezar entonces con Paula y luego Eliana. Gracias. Bueno, ya dijiste bastante en tu prólogo de lo que entendemos por producción creativa. En principio, yo personalmente no concibo otra forma de producir. Yo creo que lo que tiene que ver con lo que llamamos producción creativa básicamente tiene que ver con la selección de los proyectos en los que nos involucramos y en qué momento entramos. Me parece muy emocionante estar en una mesa en la cual creo que hacemos como un tipo de cine que todas creemos que lo hacemos porque el cine que hacemos hace falta, porque es un cine necesario, porque trae unas voces que hacen falta, porque rescata probablemente un tipo de comunicación que nosotros queremos que la gente reciba. Entonces yo creo que hay toda una parte que tiene que ver con no solamente elegir los proyectos no quiero ser despectiva en esto, pero no solo elegir proyectos porque los va a querer una plataforma, porque los vamos a poder vender como un bien de mercado, sin desmerecer eso, por supuesto, pero creo que uno intenta acompañar los proyectos, enriquecerlos, empoderarlos y después venderlos, o sea, defender primero la autoría, la creatividad, el contenido, intentar como llevarlos adelante pese a su grado de dificultad o pese a que uno no lo vea viable como un producto. Digo esto nuevamente sin desmerecer la categoría de producto, pero entendiendo que probablemente vendamos mejor o pongamos mejor en el mercado algo en lo que creemos profundamente y algo que venimos acompañando con esfuerzo y con mucho de involucramiento personal, porque creo que uno también vende mejor algo en lo que cree profundamente. Entonces, siento que eso tampoco desmerece el rol de productor. Yo trabajé muchísimos años en productora
productoras y en empresas, y creo que uno puede darle ese contenido a diversos productos, incluso a productos en los que no esté tan involucrado. Pero creo que como productoras el compromiso es justamente buscarle el espacio de crecimiento, de concreción y de exhibición a aquellos productos en los que creemos, y no al revés. Gracias, Paula. Sí, considero que eso que dijiste, como hacer el cine que consideramos pertinente y necesario, ¿no? Muy importante, gracias. Eliana. Bueno, creo particularmente de la experiencia, sobre todo que hemos venido desarrollando acá a nivel de los colectivos de producción audiovisual de pueblos indígenas, que el rol de la producción creativa tiene que ver con dos cosas principalmente, ¿no? Con la definición de los contenidos por un lado y por el otro de las dinámicas de producción, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar una dinámica de producción dentro de matrices establecidas o dinámicas jerárquicas, verticales, sino pensar producciones audiovisuales que permitan repensarse, ¿no? O sea, que permitan repensarse y que te inviten también a transformar y sobre todo a construir quizás nuevas experiencias y nuevas narrativas, por ende, ¿no? Y quizás ese es el ejercicio que, por ejemplo, al menos en la experiencia personal y colectiva, lo venimos haciendo. Yo no tengo la formación académica de cineasta, ¿no es cierto? Y muchas de las personas con las cuales nosotros trabajamos no la tienen. Y muchas de las que trabajamos sí la tienen. Entonces es como un complemento entre la experiencia, el conocimiento y la información que tienes desde la academia. Entonces, en esa mezcla, en esa bonita forma de articular, se demanda otras dinámicas. Si yo entro a pensar una dinámica de producción hermética, estoy cerrando la posibilidad de pensar una forma de producción creativa, por ende, ¿no? Entonces, creo que la dinámica de producción es súper determinante cuando queremos pensar esta figura del productor creativo, ¿no? Porque el productor, como decías fuera de cámaras, no es el que te soluciona la logística, el cafecito, el café, la habitación, ni es aquel que te va llevando los vouchers de las películas, ¿no? El productor tiene otra visión que para mí es ese ser articulador que te permite tejer alrededor de los otros, ¿no? Y sobre todo pensando en estos otros de una manera horizontal, si se quiere, no en una manera vertical. Por eso creo mucho que la dinámica de producción es súper determinante en configurar el productor creativo. Y lo otro que pensaba es en cuanto a los contenidos, ¿no? O sea, ya como también decía Paula, siento que los contenidos al momento de producir no son gratuitos, ¿no? No son gratuitos y responden también a ciertas necesidades y realidades que pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivas. Y en nuestro caso, las necesidades son más colectivas. Yo no quiero pensar tanto en fortalecer un cine de autor, sino en fortalecer un cine que te cuente desde otras dinámicas, ¿no? Y que te cuente, sí, particularidades individuales, pero como resultados de procesos colectivos. Entonces, nosotros entramos ahí, ¿no? Cuando hablamos sobre todo desde este reconocimiento étnico de pueblos indígenas, hablamos de esa construcción de contenidos desde un sujeto colectivo. O sea, a mí me parece, ¿no? Estoy graduándome, estoy siendo magíster en este momento. Muchísimas gracias por esa reflexión. De hecho, en estos días estaba Eliana escuchando, acá en donde yo vivo, hay unas 4 comunidades indígenas muy importantes. Y son así como los bastiones, dicen que se reza el equilibrio del planeta, ¿no? En esas comunidades. Y justamente estaba escuchando un conversatorio de un taita, que es como le decimos acá, bueno, taita es como de la Amazonía, acá le dicen mamos. Estaba un mamo conversando del valor de lo colectivo y estaba justamente un mamo que es realizador audiovisual diciendo justo eso que tú estás diciendo, ¿no? Que hay un valor en la configuración de una producción audiovisual cuando es comunitaria y que de hecho planteé una cosa que a mí me pareció un paradigma contemporáneo, porque decía es que las imágenes y las producciones no son de nadie, son de todas, son de todos, ¿no? Y son de todas y de todos en la medida en que esas historias que estamos recogiendo y contando
pues son de todas y de todos. Entonces, me parece una visión muy bella y justamente dentro de lo que nosotros hemos propuesto como paradigma de la maestría, atendiendo la lógica de venir de una región, es que abogamos por el cine comunitario, no solamente por estas grandes producciones, por estos grandes presupuestos, por estas grandes lógicas de mercado, que son muy interesantes, que son muy valiosas, que hay que conocerlas y hay que navegar en ellas, pero ¿dónde está este cine que hacemos de verdad desde la región? ¿Dónde están las comunidades manifiestas, ¿no? ¿Dónde está esa expresión de lo colectivo que no le pertenece a nadie, pero que es necesario debatir y poner en la pantalla? Porque a la larga, en un momento mediático como en el que estamos y audiovisual, pues las pantallas son los nuevos tejidos, los nuevos cantos, los nuevos collares, son las nuevas maneras de comunicarnos también. Entonces, me parece muy bello y tengo mucha resonancia con esas palabras que dices. Me gustaría mucho, Paula, como tú tienes una fama así de ser una chica súper avant-garde, ¿no? De hacer películas raras. Y a mí me gusta mucho eso, hacer películas raras. Y ahí yo pensaba cuando estaba estudiando tu biofilmografía, yo decía, qué complejidad hacer películas raras cuando uno es productora, ¿no? Porque finalmente hay unos discursos cotidianos, hay unos discursos, digamos, convencionales, si se quiere, normalizados por los medios que todos te compran. Entonces, si haces una comedia, si haces una película de acción, si hablas de la guerra, si hablas del narcotráfico, en el caso nuestro en Colombia, que es un tema tan común, casi que tú podrías decir que tienes un mercado garantizado. Pero cuando tú te metes en una exploración filosófica, profunda, ¿no? Sesuda, ahí hay unos retos desde la producción creativa que son muy importantes, y creo que en ese tipo de cine, en cualquiera, pero creo que en ese tipo de cine, una figura como la tuya es esencial, que dialogue siempre durante el proceso. Entonces me gustaría muchísimo que nos compartieras cómo es ese ejercicio creativo tuyo, cómo es tu experiencia cuando te paras ante semejantes peliculones que has hecho a decir, bueno, esta es la visión, por aquí vamos y vamos a dar línea. Bueno, gracias por tus palabras. La verdad que la situación en la que yo supongo que uno termina eligiendo o embarcándose en los proyectos suele tener que ver un poco con esta primera definición de productor creativo y con este primer acercamiento que uno tiene afectivo a los proyectos y de reconocerse un poco en el discurso que uno luego va a transformar en película. Pienso que hay muchas películas que son más garantizadas, las películas de fórmula en general son películas en las que el trabajo del productor a veces es enorme, es monstruoso, es valiosísimo, pero uno en general acompaña algo que tiene un procedimiento y que es un procedimiento que uno puede repetir o volverlo un estándar de forma de trabajo. En cambio, por ahí estas películas que voy a llamar raras, que para mí en realidad son como embarcarme cada vez en aprender todo de nuevo y desandar lo anterior, no te sirve lo que hiciste y tenés que hacer otra cosa, cambiar de territorio, cambiar de interlocutor, cambiar de formato, un poco también relacionarte con ese material y con esos seres con los que uno va trabajando de una manera como particular, diferente. Yo creo que todo eso, digamos, de lo que lleva para adelante, yo entiendo al productor en ese sentido, tiene que ver con esta pulsión de desear que una película exista. Creo que también, bueno, vos antes de nombrarte Ospina para mí es una inspiración, obviamente, en este tipo como de deseo de existencia del audiovisual, o sea, es como la necesidad de que ciertas películas que a veces si uno no tuviera ese impulso de acompañarlas y de crearlas y de gestionarlas y de llevar adelante todo lo que pudiera tener que ver con su aparición, si eso no tuviera uno un impulso y un deseo que va más allá del rol del productor, o sea, uno lo hace desde la producción, acompañándose siempre como de muchas otras partes de un equipo que también son equipos muy horizontales en ese sentido y uno trabaja codo a codo, productor y director tienen que ser una yunta, tienen que ser un equipo muy sólido. Lo que nosotros fuimos aprendiendo y de alguna manera el espíritu de mi productora que yo la creé hace algunos años para hacer este tipo de películas y por suerte estoy asociada con Leandro Listorti, que además de ser mi socio es director de algunas de estas películas y él también trabaja en archivos, trabaja en el Museo del Cine y de alguna manera fuimos como encontrando un valor por
por algunos materiales, por algún tipo de cinematografía, encontrando cierta orfandad en productores que quisieran hacer eso, transformar esos materiales en películas, pero también quiero como defender mucho que hay un público para estas películas, que hay un interés legítimo de las audiencias, que la gente le puede gustar ver una comedia y que puede haber un momento del día en que prefieren ver una comedia, pero también hay un momento en que la gente quiere ver sus temas, quiere ver sus historias, quiere ver otros rostros, quiere escuchar otros tonos de voz, valora muchísimo ver una forma distinta, una persona que no sea el actor hollywoodense o colombiano o a Ricardo Darín. Obviamente todo esto sin desmerecer que todos los cines existan, pero es una fantasía creer que solamente eso es lo que el público quiere. Yo creo que también un poco depende de nosotros y de este esfuerzo que hacemos, traer al mundo como estas películas, acompañarlas en sus procesos de llegar al público y seguirlas acompañando en ámbitos como este, o sea, seguir como intentando que el cine vaya de la mano. Yo creo que el proceso de producir estas películas no es solamente hacerlas, sino que nosotros hemos hecho recorridos muy grandes con nuestras películas. O sea, yo no sé, Marilyn fue una película que trata de un caso policial en la Argentina, de una persona que está presa, y nosotros la fuimos a llevar a la cárcel, compartimos la película con los presos, no tuvo publicidad eso, fue un hecho interno, pero que nos completa y completa el proceso de producción de una película, llevársela, digamos, a la persona que por ahí fue el origen de la historia, y poder armar, como poder amplificar eso, transformarlo en un debate, transformar esa película también en un diálogo. Yo siento, como vos dijiste, Saya, que el cine es multiplicador, que el cine, digamos, lo peor que nos puede pasar es que encasillarnos en contar la misma historia porque ya sabemos cómo se cuenta, y lo mejor que nos puede pasar es que el cine amplifique, diversifique, cambie las formas, cambie los cuerpos, cambie los colores, cambie los paisajes, cambie las miradas. La misma historia puede ocurrir en una ciudad, puede ocurrir en una pradera, puede ocurrir en una montaña, y creo que también es nuestra responsabilidad ampliar el paisaje, no encerrarlo, sino ampliarlo. Y de lo que estoy segura, y acá un poco concluyo para seguir la charla, es que hay espacios para financiar y para generar este tipo de producciones, que no hay que asustarse. O sea, eso lo digo también pensando en la gente que está estudiando, en la gente que se está preparando. No es que hay que ir necesariamente a contar la historia que ya por ahí fue contada, o ir a lo seguro porque lo otro es un abismo que no tiene destino. Yo estoy segura de que hay mucho destino para ese otro cine. De hecho, Hollywood compra nuestros guiones también y los hace de nuevo, y hace remake de películas latinoamericanas, y también, digamos, hay como un terreno muy fértil para poblar. Entonces creo que hay una parte que es de la voluntad, pero sí también creo que hay una parte de audiencia, y creo que acompañan mucho los festivales, creo que acompañan mucho los fondos, creo que acompañan mucho. Creo que en la pandemia esto también se amplificó mucho. O sea, yo creo que esto, en vez de achicarse, se amplificó, que hay más espacios de desarrollo, que hay más lugares de encuentro, que existen estos encuentros que quizás presencialmente costaría mucho más hacerlo, y ahora miren qué simple que es que distintos países estemos dialogando. Entonces creo que hay que aprovechar muchísimo esto, y creo que es nuestra misión también crear y alimentar a esos espectadores para que nos pidan más, y nosotros entonces estemos obligados a seguir produciendo en esta misma dirección. Total, sí, es como un ecosistema que se va construyendo también paralelo, si se quisiera, a la gran industria. Y estoy de acuerdo con que estas cinematografías que nosotras ayudamos, lo digo yo en mis términos holísticos, a parir, pues son cinematografías urgentes y necesarias. Sí, es verdad, ¿no? Como que no hay que perder la fe. Me gusta eso que interpreto de lo que dices, no hay que perder la fe en lograr comunicar lo que queremos, no hay que perder la fe en tener unas temáticas valientes, en de verdad abrirnos y decir, estas somos también, ¿no? Voy a ponerme así como, no ser hegemónicos. Sí, porque además digamos que la academia tiende como
siempre a formarte desde, bueno, vas a ser creativo o técnico, ¿no? Entonces te forma en esas dos ramas y o te está preparando para ser el creativo y dirigir, o te está preparando para ser un obrero más del cine. Entonces, claro, poder repensar estas alternativas, como decía Paula hace rato, está bueno, ¿no? También hay un mercado para esto, también hay dinámicas, también hay ventanas de exhibición. Entonces, no es que ahorita tenemos que recular porque lo tradicional nos dice que se divide así la cadena cinematográfica, ¿no? Y que solo así hay que hacer cine. Entonces, yo creo que eso es mucho más complejo y nos demanda más, ¿no? O sea, ser comunes y corrientes es lo más sencillo y creo que la sociedad está formada para eso. La sociedad y el sistema educativo está hecho para seguir formando soldaditos, pero para irrumpir esas formas, creo que ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Genial, Eliana. Y en ese sentido me encantaría que nos compartieras, cuando yo estaba estudiando también tu biofilmografía, se me estallaron las pepas, le digo yo en mi argot popular, porque sentía que era genial como esa vaina de las series y todo. Yo decía, pero qué maravilla, porque hay como una visión de la dificultad y a mí me parece que lo que hacemos las productoras, los productores, es realmente atravesar los lagos, atravesar los mares, ¿no? Ser puente. Yo siempre me siento a mí misma como un puente, como una enlazadora, como una tejedora. Y me gusta mucho esa visión que dices del cine no hegemónico, no vertical, ¿no? Como crear unos relatos horizontales donde yo no tengo que ser más ni menos por estar en un rol. No hay humano que no sea necesario en un rodaje, no hay humano. Quédese usted sin electricista a ver cómo rueda. ¿No? Quédese usted sin catering, sin comida, sin el agua, o sea, no hay cómo, no hay ningún rol pequeño. Y siento que en esa posibilidad de democratizar, si se quiere, la creatividad como un gesto colectivo, hay mucha fuerza, porque es la posibilidad de que todas y todos alimenten el discurso, alimenten la propuesta. Entonces, me gustaría mucho, Eliana, que nos compartas como esa manera en términos metodológicos de producir en un ámbito donde no somos verticales, sino horizontales. Bueno, sí, yo quería, cierto, corregir algo al momento de mi presentación. Yo fui la coordinadora técnica del Instituto de Cine y directora de cine del Ministerio de Cultura. Ahorita no soy más ya, soy una productora creativa de mi colectivo. Bueno, nosotros justamente hace unas semanas terminamos de realizar creo que el 6º semillero audiovisual, como le llamamos en lengua originaria, el Muyuy. Muyuy Cine es eso, un semillero audiovisual en donde lo primero que se planteó es tener una dinámica de producción cinematográfica en territorio, ¿no? Es decir, con un público que no necesariamente tiene acceso a la academia y a la formación del cine durante, no sé, 3, 4, 5 años que estudias para hacer cine, ¿no? Fue lo primero, llevamos el cine al territorio. Segundo, llevamos a un público que no tiene que ver nada con la formación. Tercero, llevamos ideas generales del territorio para la construcción de un guión, pero no un guión finalizado, ¿no? Entonces, eso nos demanda que en la dinámica del encuentro, del taller, se va haciendo el guión y surgen los temas primero y luego el taller. Y lo cuarto es una dinámica de producción de aprender haciendo, que es como nosotros le llamamos, ¿no? Y que prácticamente es como todo el mundo aprende, ¿no? Porque si bien vamos a las universidades, es el mundo real fuera de la academia es otro, ¿no? Entonces aprendemos haciendo. Claro que nos saltamos los semestres universitarios en este caso y aprendemos a hacer cine desde la práctica, ¿no? Entonces, bajo esos cuatro principios, lo que hemos hecho en el colectivo del cual soy parte, que es Acapana, es justamente poder producir historias que son o que nacen desde los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso primero nos obliga a no hacer solamente un proceso de formación técnica, sino también un proceso de formación política, en donde es pensarnos como pueblos indígenas, pensarnos también sobre la importancia del cine y no la importancia del cine en el ejercicio de la profesionalización, sino el cine como un recurso, en este caso nuestro, para fortalecer la identidad, para fortalecer los procesos
organizativos para construir los discursos contrahegemónicos cuando hablamos desde la comunicación. Entonces es una reflexión del hacer político del cine, ¿no? Entonces esa reflexión que se hace en los primeros días, luego termina desembocando en un guión donde hay un responsable, ¿no? Estamos como queriendo también jugar a estas figuras de los responsables, no las cabezas de equipo así netamente verticales, sino un responsable que después de identificar una necesidad colectiva hay un responsable de organizar las ideas en un guión, ¿no? Pero no es el iluminado del guión ni el iluminado o la iluminada de la dirección el que concibe la película. Claro que este es un ejercicio de producir cortometrajes, ¿no? O sea, no hemos experimentado a largos, pero es como lo que se busca y que quizás también ahorita, por ejemplo, estamos en preproducción ya para un largometraje y justamente la persona responsable de producción está como en ese ejercicio, ¿no? Dice, chévere, o sea, esta es la idea de la película, pero cuando te paso la idea de la película, no te estoy pidiendo que leas lo que dice el guión, sino que vueles a través de esa idea del guión. Entonces, esa es la idea base, pero a raíz de ello tienes que poder plantear un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, no solamente desde la visión de él o la directora, sino desde tu visión como técnico, pero sobre todo como creativo, ¿no? Entonces, claro, han sido como esos ejercicios que si bien son como medios locos al momento de producir, también como que nos han exigido a nosotros plantearnos metodologías de aprendizaje y de enseñanza sobre todo, ¿no? O sea, haciendo este esfuerzo de decir, a ver, ¿qué cosas deberían de hacerse cuando uno va a enseñar al territorio? Para que no caiga solamente en la figura de un taller. No queremos que sea un taller, porque el taller es un espacio donde podemos estar todos, ¿no? Sino la idea es como fortalecer procesos de enseñanza y de educación y de hacer cine. Entonces es como también una construcción permanente, pero sí, o sea, es como eso, aprender haciendo desde la parte práctica y teórica y lo otro desde este corazonar que a veces nosotros usamos acá en Ecuador, desde este sentir el porqué del cine, ¿no? O sea, y que tiene un plus más allá de la profesionalización, como decía hace rato, ¿no? O sea, nosotros hacemos cine y no lo hacemos porque es una visión artística, no lo hacemos porque es una cuestión de yo necesito sobrevivir de esto, que sí necesito sobrevivir de esto, pero es como eso, ¿no? O sea, es una aprehensión de ese significado del cine que hay detrás. Y ahí le das un contenido, le das carne, ¿no? Le das carne a todo ese cuerpo del hacer cine. Total, estoy en resonancia absoluta, tengo mucha empatía con lo que dices y de hecho, bueno, tengo grandes amigos acá del colectivo Ojo al Sancocho, que tiene un camino de cine comunitario y colectivo muy grande, y a partir de Ojo al Sancocho pues he conocido muchos colectivos, La Vereda Films, que la amo, a doña Luz Marina, la amo con mi corazón, fue una ciclista, la primera mujer ciclista colombiana que compitió oficialmente. Acá el ciclismo es muy serio, hay que decirlo, contexto histórico, acá el ciclismo es importantísimo en nuestro país, o sea, es uno de los deportes nacionales emblemáticos, y doña Luz Marina, que debe tener ahorita, no sé, 65 años, es una mujer muy joven, se formó con un colectivo comunitario y ahora tiene su propia casa productora que se llama La Vereda Films. Entonces, tengo mucha resonancia con lo que dices. Me parece también, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la Universidad del Magdalena, de las cosas que me conmovieron mucho, yo vengo de la capital de trabajar muchos años como en las estructuras convencionales, industriales, también pues estudié cine, he sido profesora muchos años, entonces si bien no creo en la condición del conocimiento desde lo académico, como de hecho mi teoría es: la academia recoge lo que la calle trae, la teoriza, lo conceptualiza y la devuelve, ¿no? ¿De dónde más viene el conocimiento? Pero, por ejemplo, de las cosas que me conmovieron de empezar a trabajar en la Universidad del Magdalena fue empezar a encontrarme con que los relatos ya no eran naves espaciales, que no está mal, ¿no? Ni miles de ejércitos, que no está mal, sino la soledad de mi abuelo en el palo de mango. Y esas cosas me parece que son muy importantes, porque no son historias que están atendiendo al requerimiento de lo económico, sino que están requiriendo la pulsión, ¿no?
Y cuando tú decías este término tan bello del corazón, la corazonada, ¿cómo es? El corazonar, ajá. El corazonara, sí, que me parece hermosísimo, pues resueno bastante. De hecho, yo tengo un proyecto como consultora que se llama Clínica de Proyectos, en donde lo que hacemos es respirar, visionar, imaginar, jugar, porque un gesto creativo no puede ser un gesto rígido, ¿no? Esto que tú dices, de vamos a la comunidad, llevamos unas ideas de un guión, pero vamos a juntarnos y vamos a crear y vamos a construir, porque la creación es un acto dinámico, es un acto dinámico. Entonces, me parece muy bello como esa posibilidad, y también me gusta mucho que recalques que no vienes de lo académico, porque aunque eres una docente, aunque eres ya una maestra en lo que haces, aunque estás abriendo camino, pues reconoces que ese es un lugar, como que el lugar del hacer, y del hacer desde el sentido social tiene todo el valor, y eso me parece fundamental, ¿no? Me parece como muy importante reconocerlo y recordarlo en un momento en el que a veces quienes queremos ser productores o somos productores nos da como una neurosis obsesiva de ir a los lugares más importantes, a los mercados más importantes, los reconocimientos más importantes, y sí, pero hay que llegar allí a partir de sacar el corazón, ¿no? De abrir la cabeza, de moverla, de sacudirnos y decir, bueno, pongamos nuevos relatos y nuevos discursos así. Así que gracias, Eliana, por ese trabajo tan hermoso, sobre todo, ¿no? Por todo lo que haces, porque de verdad sí creo que es importante que haya personas que inspiren hacia el planeta. Qué bonito. Bueno, esta conversa está muy buena. Querida Paula, tú tienes muchas películas ahorita en tu casa productora, hay 4 en paralelo, ¿no? Uno de 2021 y dice, ¿pero qué es todo esto? No hubo 2 años de pandemia en el mundo. Total, sigue ella. Ella es Bueno, imparable. Un poco quería retomar igual algo que recién dijo Elena, que me quedó resonando, y vos también lo mencionaste, que me parece como muy importante esto también de sentir, ¿no? De respirar, de corazonar. Me gustaron, me anoté muchas palabras con las que voy a seguir trabajando. Y no, quería rescatar 2 cosas que me parecen muy importantes de lo que estamos charlando. Que por un lado, hay algo en este nuevo concepto que se está utilizando, que sería el concepto de lo local, que sería este concepto de lo importante. Antes uno hablaba de películas y temáticas universales, y ahora uno habla de lo importante que es lo local, si tiene sentido y si está bien contado y si es... O sea, ya no se busca la universalidad en los relatos, sino que se busca que sea creíble en su territorio, con sus rostros, con sus climas, con sus personajes. Esto por un lado, y también pensando que el cine tiene una particularidad muy genial, que tiene que ver con que nosotros trabajamos con oficios. No todos tienen que ser universitarios. No es necesaria la formación académica. Es bienvenida, y obviamente como docentes que todos somos, nos parece muy, muy, muy bueno compartir los conocimientos y proveer de conocimientos, porque una persona que tenga más información y más conocimientos va a poder, obviamente, tener mucho más para sembrar, pero también son oficios que puede aprender cualquier persona, que no tiene por qué haber tenido siquiera un estudio muy complejo, y que además son oficios que generan fuentes de trabajo locales, historias locales. No son solamente la gente que trabaja en cine la que hace cine, también es la industria regional, y son los comercios, y es la hotelería, y es o sea, como que crecen muchas cosas junto con el cine. Y en ese sentido también recién pensaban que, bueno, acabo de ser jurada de la convocatoria esta regional, y me impactó profundamente la cantidad de historias que hay para contar. Me quedé muy emocionada, fue muy difícil elegir a los 6 finalistas, había muchos más que 6 para quedar elegidos, hay muchas historias, y hay mucho para contar desde la periferia. A veces quizás historias más interesantes, más profundas, más locales, más creíbles, más honestas, que muchas veces el cine que termina llegando a las audiencias. Entonces, por un lado, nada, quería rescatar eso, aunque me salió un poco allá de tu pregunta. Y en relación a tu pregunta, bueno, nosotros estamos, justamente yo decía que para mí la pandemia, y también es algo que estoy intentando como decir mucho,
no fue y no debe ser, no debe dejarnos como esta sensación de fracaso o de año perdido. Yo creo que fue de oportunidades, la verdad es que fue de oportunidades porque creo que muchísimas cosas que antes no hubieran ocurrido, encuentros que no se hubieran dado, relaciones que no hubieran crecido, fondos que no hubieran abierto estos espacios de comunicación online, se abrió una forma de comunicar, una forma de participar, de llevar los proyectos. Yo estuve en más festivales que nunca en mi vida, estuve en más pitching y espacios de desarrollo de proyectos y conocí gente y cerré coproducciones y creció mucho la interrelación. Me parece fundamental la coproducción. Me parece muy ridículo que nosotros no veamos cine colombiano, que no veamos cine ecuatoriano, que no veamos cine boliviano, que no circule la cinematografía latinoamericana como debería ser normalmente. Me parece que es una tarea que tenemos que darnos, de hacer crecer la coproducción. Yo, de hecho, este año de pandemia construí una coproducción con Colombia, una coproducción con España, o sea, y siento que nosotros tenemos esa responsabilidad también, porque creo que también es parte de los productores crear ese vínculo, crear esa relación, que también es crear una audiencia más amplia, que también es hacer crecer financieramente los proyectos, sostenerlos un poco mejor. Pero creo que en eso tenemos la ventaja. Bueno, quizás no todos los países están en el mismo lugar, en la misma plataforma de lanzamiento, pero tengo la sensación de que también depende un poco de nosotros, empujar a nuestros institutos de cine, hacer crecer, demostrar que tenemos historias para contar, llevarlas, acompañarlas, acobijarlas, respirarlas. Creo que eso también tiene mucho que ver con el rol del productor, porque después de que nosotros hacemos eso, viene todo lo demás. O sea, hacemos crecer, sembramos esa semilla y después viene todo lo demás. Entonces, la verdad es que sí, para mí fue un año muy productivo el de la pandemia. Tenemos varios proyectos que, bueno, algunos están buscando su camino, algunos estamos presentando en los festivales, estamos viendo qué va a pasar. Yo pude terminar una película en pandemia que estuvo en San Sebastián y estamos orgullosísimos de haber logrado poder pelearnos contra la pandemia y ganarle. Pero creo que también tenemos que rescatar de la pandemia este poder que nos dejó, este gran poder que nos dejó. Antes, si yo ganaba un fondo que me tenía que ir a Alemania, tenía que ver si podía pagar un pasaje, y si no podía viajar. Y ahora pude estar en el Doc Leipzig y estar presencialmente no, pero de esta manera sí, y tener reuniones y presentar un proyecto y hacer un pitching. Creo que tenemos que valorizar mucho esa herramienta, empoderarnos de esa herramienta, y creo que también las herramientas, cuando se vuelven un poco más accesibles, democratizan un montón, democratizan la posibilidad también del aprendizaje. Yo como docente este año también soy docente de 2 maestrías acá en Argentina y tuve alumnos de todo el mundo este año. O sea, hubo gente que no estaba en Argentina y que nunca hubiera podido cursar la maestría si hubiera sido presencial, y tuvo la posibilidad de hacerlo, estuviera donde estuviera, porque esto nos dio esta chance. Entonces, yo creo que hay que empoderarse de las herramientas y que hay que empoderar a la gente también a la que le enseñamos. Con un teléfono también podemos contar una historia. Depende de los contenidos que le pongamos para que sea una historia que valga la pena ser contada, pero ya se puede utilizar la herramienta, y esto de la horizontalidad y esto de poner como las herramientas al alcance de todos es algo que nosotros también podemos enseñar. Podemos enseñar que pueden contar una historia, estén donde estén, con las herramientas de que dispongan. Yo creo que, bueno, un poco con eso nosotros hacemos películas, algunas muy grandes, algunas muy chiquitas, pero para mí la película tiene que tener la escala que la propia película propone, y nosotros sobre eso nos montamos. Entonces, bueno, yo creo que es parte de nuestro espíritu y de nuestra responsabilidad como productoras, ¿no? Total, Paula, estoy de acuerdo con que este aislamiento social, me gusta ahora llamarlo así, porque al menos así en Colombia lo vivimos. Este aislamiento social dejó grandes recursos. Por lo menos en Colombia el teletrabajo era impensable. O sea, eso era como una cosa que uno jamás podía considerar. Y hoy por hoy pues abre un camino muy valioso. Justo también hablando un poco de la maestría que tuve el privilegio de diseñar y que ahora estamos ofertando, la pensamos en línea, porque dijimos, digamos que el aislamiento social nos inspiró,
porque fue como, bueno, si uno es productor activo, quiere estudiar, pues le toca por internet, porque si uno está haciendo cosas, seguramente va a estar haciendo cosas. Entonces tenía una lógica de eso, ¿no? De aprovechar todos esos insumos que como planeta, creo, aprendimos en la comunicación virtual, que nos unen, nos acercan, aligeran costos también, ¿no? Posibilitan encuentros de otras maneras. Para mí nunca, jamás nada será igual a verme con un humano a los ojos y abrazarlo, pero pues digamos que también esta relación tiene unas ventajas, y tiene unas ventajas en términos de poder acceder, como tú dices, a unos espacios académicos, de encuentro, de discusión, de debate, de formación, muy valiosos. Valoro también mucho lo que dices de abrazar las instituciones como parte del rol de los productores, porque las instituciones tienen una manera de ser, que es un ecosistema, ¿no? Es un ecosistema, somos un ecosistema, somos un bosque, qué sé yo, ¿no? Cada ser tiene su razón. Entonces sí me parece muy importante que como productores y productoras también nos vinculemos con las instituciones, no solamente desde un lugar del dame que te doy, sino pues bueno, ¿cómo crecemos, no? Hacer esto es una sinergia entre instituciones, entre productoras, estamos construyendo un tejido que a la larga nos va a beneficiar a todas, a todos, a un sector, a un país, a un continente, ¿no? Tejiendo diálogo. Entonces me resuena mucho eso y me alegra que sigan, que tengan tantos trabajos durante el aislamiento social y que hayan logrado como esa expansión, muy inspiradores. Gracias. Eliana, eso de las series, ¿qué? A mí me parece muy chévere hablar del cine, amo el cine, pero también siento que hoy por hoy estamos ya abocados a un discurso más de lo audiovisual, ¿no? Porque también siento, hablando de lo hegemónico, que el cine se volvió una palabra hegemónica, como un lugar hegemónico en ocasiones. O sea, nació así y terminó, y ahora pues la democratización del audiovisual como una mirada más amplia es fundamental. Entonces me gustaría mucho que nos compartieras cómo ese ejercicio de hacer desde este colectivo de creación artística, que además me fascina que se llame así también, ¿no? Que tenga como esa visión de amplia, estamos haciendo, sí, es como lo multidimensional de la creación, cómo esto los lleva a hacer esas series, cómo es ese tejido entre lo que parecería difícil de tejer, que es un relato comunitario, la televisión, las series, cómo es ese tejido desde la concepción tuya como productora y creadora de estos espacios, posibilitadora junto con el equipo, pero digamos, siendo tú quien representa ahora esa voz. Bueno, nosotros hicimos hicimos 2 series, y las 2 series prácticamente fueron el resultado del empoderamiento del audiovisual, ¿no? Que luego trascendería, por así decirlo, al cine, ¿no? Y fue justamente el arriesgarse, siento yo personalmente, de agarrar la cámara y de contar historias, ¿no? Porque la primera fue un seriado de 24 programas para la televisión pública, y nació, casi siempre son como los mismos orígenes, ¿no? Desde esta necesidad de las comunidades y los pueblos indígenas que estuvimos en ese entonces capacitándonos, y luego dijimos, bueno, hay que coger una cámara y empezar a producir. Y nació así, ¿no? La serie. En ese entonces no estábamos, estoy hablando de hace 10 años, la primera, no estábamos como en todo este auge de la tecnología y de la televisión por paga y las redes sociales, ¿no? Entonces nació más que nada en esta vaina de hay que producir, hay que contar nuestras historias, ¿no? Y luego, claro, la última que hicimos, que también fue para televisión sobre todo, y que después empezó a retransmitirse vía redes, prácticamente fue como también en esa necesidad de ampliar, siento yo, el espacio de exhibición que se tenía en ese entonces, ¿no? Porque el cine, claro, el cine se lo piensa desde la sala, antes del boom digital en el cual estábamos y de estas nuevas formas de encontrarnos y de consumir contenidos. El cine era justamente eso, ¿no? Ese espacio a donde ibas
pagando una entrada y que es un espacio físico que no existe en cada esquina de un barrio, ¿no? O sea, no es que yo encuentro, de hecho, de donde yo soy y donde vivo, no hay una sala de cine. La sala de cine más cercana está acá en Colombia, ¿no? Tengo que cruzar la frontera para ir al cine. Entonces, claro, o sea, cuando lo vemos desde ese lado, uno dice, chuta, hay que primero las series de televisión o las series para medios te permiten justamente romper ese espacio tradicional donde consumes contenidos, ¿no? Entonces está bueno poder plantearse hacer otros formatos, otras dinámicas y otras herramientas audiovisuales para decir, chévere, vamos a hacer y vamos a contar estas historias, ¿no? Por un lado. Y lo otro, claro, o sea, las series, pues nosotros hemos hecho series así en la misma dinámica en la que producimos cine, ¿no? En donde dices, bueno, chévere, voy a la comunidad, conversamos, hacemos procesos colectivos, después tenemos responsables y los vamos haciendo, ¿no? Y después surgen cosas como súper bonitas. Y también lo hacemos ya por términos de presupuesto, porque claro, ¿no? El abrirse camino en el cine y en el audiovisual es súper complejo, ¿no? Es súper complejo, es para todo el mundo, creo, y sobre todo en países como los nuestros. El cine en sí tiene como ciertas condiciones económicas que todavía no han sido fortalecidas ni desde el Estado ni desde la empresa privada, ¿no? Entonces, si el cine tradicional o el otro cine tiene como muchas complejidades, mucho más un cine, en este caso como el nuestro, el cine de pueblos y nacionalidades, en donde dices, chuta, te vas a encontrar con gentes que de entrada van a tener perjuicios de decir, realmente ustedes saben hacer cine, hay que apoyar o no hay que apoyar. Entonces, sí ha sido como complejo, ¿no? Entonces, la dinámica de producción nos ha exigido hacer minga, como decimos nosotros acá, ¿no? Y claro, es bonito hacer la minga dentro del discurso romántico, por así decirlo, pero ya traducido a los costos de producción. No necesito hacer minga porque el camarógrafo come, el director come, el sonidista, el arte, la comunidad, el vestuario, todo lo que se necesita, ¿no? Entonces también ha sido como enfrentarse en esta dinámica de la producción del cine y del audiovisual a esa realidad, ¿no? A esa realidad de que sí, está bien, las dinámicas de producción son distintas, el origen de los contenidos son distintos, pero también necesitamos dejar de ver sin romantizar y sin la visión paternalista, ¿no? Y así nacieron prácticamente todas nuestras producciones, ¿no? O sea, mi espacio de aprendizaje ha sido todo eso, ¿no? O sea, ha sido los colectivos, los espacios de producción independientes de pueblos y nacionalidades y desde la autogestión, ¿no? Y bueno, y ventajosamente creo que la vida y el universo ha sido como súper bueno con nosotros, que nos da la chance de conocer a otras personas, ¿no? Y ahí dices, ya, chévere, vamos aprendiendo y lancémonoslo a hacer, y cada día nos exigimos más, ¿no? Porque también podríamos decir, no, o sea, quedémonos con lo que aprendimos y ya, pero no, o sea, uno abre más los ojos y tiene que ir aprendiendo como cosas nuevas, ¿no? Entonces, así nacieron las series, las dos, la primera fue una cosa más loca, más empírica, 24 capítulos por compañeras y compañeros que no sabíamos hacer cine, era la primera vez que agarrábamos una cámara, muchísimos, y que bueno, aún así logramos tener productos chéveres que estuvieron dentro de la televisión. Y la segunda, una de 10 capítulos, que lo que estaba pensando es sobre todo en promocionar el tema de la identidad y el turismo, ¿no? Para decir, cuando hagas turismo étnico, no caigamos solo en el folclore, ¿no? Sino que somos indígenas, pero esto estamos diciendo cuando te muestro mi ropa, mi casa, mi comida, ¿no? Esa salió también en televisión pública y también salió en redes, y las redes lo que nos permitió conocer antes de todo el boom es justamente lo que decía hace rato, ¿no? Que tienes la posibilidad de llegar a otros lados y de ofertarle a la gente el consumir contenidos bajo otros criterios y en otras condiciones, ¿no? Y está súper bueno, me parece eso. Me fascina eso y siento que todo eso que dices, ¿no? Todo esto primero me gusta mucho esa visión del no romanticismo, me encanta, porque está muy bien la minga, está muy bien que pongamos nuestro trabajo, está muy bien que nos juntemos a contar historias, pero también nuestro ejercicio es, bueno,
¿cómo hacemos de esto un arte del que podamos vivir, ¿no? También. Entonces, no solamente es una pregunta de qué muestro, cómo lo muestro, cómo me relato, sino también cómo realmente hago sostenible este proyecto. Y me parece que sobre el cine comunitario, la televisión comunitaria y el audiovisual comunitario hay un poquito de esa mirada, ¿no? Pero como es comunitario es baratísimo. Pues sí, no. Y por eso también honro mucho y quiero así hacer acá una cuña a las convocatorias del FDC, de Proimágenes, a todo este movimiento del Consejo Nacional de Cine, que además acá es una cosa hermosa, como todos los seres que trabajamos en la industria representados juntos en una mesa, diciendo para allá queremos ir, ¿no? Esta es nuestra visión, y fruto de esa visión colectiva de país que está representada real y genuinamente a través de nuestros consejos, es que nacen las convocatorias regionales, ¿no? En donde se dice, bueno, no podemos seguir poniendo a jugar a todo el mundo con el discurso hegemónico académico de que si yo no sé escribir un objetivo, no sé qué, entonces no me gano un proyecto jamás, sino que vamos a abrir unos espacios donde la pulsión sea, pero también donde haya unos recursos que garanticen esos mínimos vitales de una producción audiovisual, ¿no? Y en particular la Universidad de Magdalena, tengo que decirlo, somos ganadores, ultra ganadores, siempre por siempre de las convocatorias regionales. Tenemos mucho poder ahí, porque hay una comprensión de eso, ¿no? Hay una comprensión de, bueno, juntémonos, hagamos cine, seamos colaborativos. La universidad, de hecho, es súper colaborativa, pone a disposición los equipos, o sea, es una universidad con una concepción de hecha para la gente. Y ha sido muy nutricio los premios de las convocatorias regionales, porque lo que ha generado en la comunidad académica es como, ¿no? Como yo puedo, o sea, yo que vengo por allá de un pueblito, que me crié entre canoas y chanupas, pescando, comiendo patacón y pescado, y que luego un día me parece súper genial estudiar cine cuando mi abuelo, mi papá, ¿no? Todos eran pescadores, agricultores, campesinos, mi mamá cocinaba en la plaza del pueblo, y yo digo, voy a hacer cine. Y ese son el tipo de historias que también se están convocando desde esta universidad, desde la región, y siento que tiene todo que ver, como desde la filosofía, incluso de la escuela, una de las visiones es, vamos a, digamos, lo diría yo en mis palabras, como colonizar esas convocatorias, ¿no? Y hay un ejercicio muy consciente de formación en torno a eso, vamos a aprender a generar esos recursos que necesitamos generar para hacer sostenibles esos proyectos comunitarios. Entonces, qué bueno, y qué bueno también eso de la ampliación de la creatividad. Me gustó mucho, como muchas cosas que dijiste, Eliana, pero como que esto de el cine era un espacio físico, ¿no? Y cómo rompemos con la creación audiovisual ese espacio físico. Porque creo que ahora la visión creativa de la producción sí o sí nos tiene que llevar a ser mucho más arriesgados, ¿no? A saber que hoy por hoy el audiovisual transita en tantos espacios. Yo es que soy muy mala en las redes, pero yo veo a mis estudiantes y hacen TikToks, por ejemplo, y eso es una cosa donde es la nueva cinematografía, y hay además un público enorme, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo voy también generando unas aproximaciones y unos puentes, unos tejidos, unos vínculos con esas manifestaciones que ya están ahí, y me las apropio y pongo a circular discursos que no sean hegemónicos, que tengan otras visiones? Entonces, pues muy inspirador, Eliana, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en redes, acompañando la transmisión, que hagan preguntas si quieren a estas maravillosas mujeres, que nos cuenten cuáles son sus preguntas. Este es un diálogo muy amistoso, muy desde el corazón. Así que bueno, quienes nos quieran escribir, que nos están acompañando por Facebook, pues aquí tienen como la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, Paula, yo soy una amante de los archivos, o sea, es una de mis pasiones, más que de los archivos, de la historia, la memoria, ¿no? Así como de los archivos, entendiendo un archivo como una piedra, un árbol, una montaña, un río, también el cine. Y de hecho ahora hablo mucho de las piedras porque en el territorio donde vivo las piedras tienen un lugar importantísimo. O sea, las piedras son fundamentales, hay piedras para todo, hay piedras para ir a hablar de la familia,
hay piedras para ir a hablar de los negocios, hay piedras para ir a resolver problemas, hay piedras para hablar del amor. Y ahí he entendido también mucho que no entendí eso de la memoria, como, bueno, como de esa memoria, ¿no? Que a veces no sabemos interpretar ni leer, pero que está ahí, como decía Liana. O sea, este traje que me pongo es un código y por eso vamos a hacer una serie para contarlo, para que dejemos para que salgamos de esa mirada impresionista. Ay, qué lindo el pajarito, pero es que ese pajarito te cuenta algo. ¿Qué te está contando? Decodifica el pajarito, ¿no? Ve más allá. Y en ese sentido, pues hay una película que tú produjiste ya hace unos años, pero en realidad no tantos, la película Infinita, que bueno, es una película muy experimental. No sé si estoy fallando en la memoria, pero me parece que esa película estuvo en el Festival de Cine de Cali. No estuvo en Rotterdam esa película, pero nosotros estuvimos en Cali con la próxima película de Leandro Listorti, que también es sobre archivos. La película Infinita es una película que nosotros, la verdad es que la queremos muchísimo, pero porque fue un proceso muy, muy largo. Es una película que en realidad es una investigación sobre todas las películas inconclusas argentinas que fueron, películas que por algún motivo no se finalizaron. Entonces, primero empezó como una larguísima investigación sobre archivos, hicimos un recorte en lo que podría ser el material fílmico, entendiendo que de alguna manera estábamos tratando de comprender un proceso que se interrumpe después del enorme esfuerzo que es llegar a filmar en fílmico. Obviamente en la era digital, filmar, interrumpir un rodaje es algo quizás más habitual, pero digamos, cuando solo se podía filmar con negativo, construir, digamos, un equipo de trabajo, buscar a los actores eventualmente, porque la mayoría eran ficciones, salir a un rodaje y que la película se interrumpa por algún motivo, dejaba como cierta orfandad de esos materiales de archivo que justamente técnicamente son archivos huérfanos, porque son archivos que no tienen un titular, en general no está correctamente la cadena de derechos, porque a veces se interrumpieron algunas cuestiones legales. Entonces muchas de estas películas estaban... No, obviamente al no llegar a existir y al no finalizarse, había deudas, había interrupciones de toda naturaleza, económicas, afectivas. Entonces, bueno, un poco Leandro lo que quiso hacer fue primero toda la investigación, que la hicimos juntos, nos llevó unos 8 o 9 años, y con todo ese material se hizo su restauración. A partir de la restauración se construyó una nueva obra audiovisual que de alguna manera recoge esos materiales en una nueva obra, que no pretende tampoco, obviamente, es una resignificación de esos archivos, que tuvo una investigación muy larga, un proceso muy, muy lindo, de mucho encuentro, y que, bueno, de alguna manera nos planteó ahora un desafío que es armar un libro con todo eso, porque tenemos muchísima información de muchos motivos por los cuales esas películas se interrumpieron. Eso no está en la película, porque la película es una película mucho más descriptiva, un poco cuenta, y lo que es muy emocionante de esa película y en general del cine de archivos es como que es como revitalizar algo que no tendría otra manera de ser visto. O sea, los archivos pueden nunca tener un público, excepto que uno los revalorice o los incorpore a otra obra audiovisual y se ocupe de llevarla a las audiencias. Y la verdad es que el caso de la película Infinita fue un muy lindo caso de una película que después de estrenarla la acompañamos muchísimo, fuimos a muchísimas charlas, muchísimas conferencias, muchísimos encuentros, y de alguna manera surge también ahí un público que tiene que ver con revalorizar, con ver. O sea, hay una primer película que nunca se vio de Martín Rejman, una película interrumpida de Alejandro Agresti, que también es un director conocido en Argentina. Hay como películas, una película de Isabel Sarli, que es una diva argentina de un cine mucho más, era una diva de un cine mucho menos creativo, mucho menos artístico, pero muy conocida aquí. Entonces, bueno, la película recoge un poco todo eso. Y la que estuvo en Cali es la próxima película de Leandro Listorti, que se llama Herbaria, que es una película que amamos, que por suerte nos llevó menos años, igual no fueron 8, pero fueron como 4, que es una película sobre, también tiene que ver con
el herbario como un espacio de archivo de plantas, y hay un paralelo con el archivo cinematográfico en el sentido también de que son espacios de memoria. Y una curiosidad que simplemente la comparto, pero bueno, una de las cosas que descubrimos haciendo herbaria, yo lo descubrí porque no lo sabía, pero Leandro sí lo sabía porque a él le gustan mucho las plantas, es que hay muchísimas plantas que solamente existen en los herbarios, que dejaron de existir en la naturaleza. Entonces es como muy fuerte esa sensación de ver que una planta solamente la vamos a poder ver en una dimensión real, porque quizás hay una flor que está en un herbario en un tamaño grande y la naturaleza ahora ya no existe más en ese tamaño, o directamente dejó de existir en la naturaleza. Entonces, bueno, un poco la idea, no solamente de la película herbaria, sino un poco creo que tiene mucho que ver con el espíritu de la gente que trabaja en los archivos, es preservar porque el cine tiene un poder increíble en ese sentido. O sea, al igual que lo que comenta Eliana y cada uno en su área, el cine tiene un poder amplificador y un poder como de recolectar parcialidades y transformarlas en una obra y compartirlas, que nos lleva a una reflexión también, ¿no? Bueno, todos sabemos que estamos haciéndole mucho daño al planeta. Y yo creo que también es una responsabilidad nuestra hacer discursos no solamente propagandísticos, sino también creativos y profundos y reflexivos sobre, bueno, es momento de que nos pongamos un poquito a pensar en eso. Y creo que cuando uno habla de archivos o uno habla de memoria, no solamente habla por ahí de cosas que no tenemos que olvidar, sino también que es muy para adelante, o sea, es muy proyectemos, o sea, les estoy mostrando algo que destruimos nosotros, tratemos de no seguir destruyendo. Y bueno, el archivo no es solo como para atrás, sino que me parece que nos permite esta reflexión, ¿no? Totalmente, muchas gracias, Paula. De hecho, bueno, me confundí porque yo conocí a Leandro cuando fue a presentar esa película, pero luego entonces, a propósito de todo, comenzó por el fin, empezamos a hablar de esta otra película y bueno, cuando yo empecé a hacer cine, tuve una gran maestra que es una apasionada, una cineasta apasionada por los archivos, y ella fue como mi maestra, Marina Arango, y a partir de ahí empezó un camino que me llevó a que un día Luis Ospina me llamara y me dijera, vente a hacer mi película de archivo. Y eso fue increíble porque junto con un equipo muy importante de historiadoras, estuvo Luisa Fernanda Ordóñez, bueno, como que un equipo muy, muy interesante trabajando en el archivo particular de Luis 3 años antes de poder hacer esa película, desde la visión netamente de la gestión de archivos, ¿no? Entrar en su casa, abrir los cajones, yo me acuerdo que cada vez que decíamos, listo, ya, revisamos todos los sumatics que hay acá, abría, Luis, ay, es que hay un cajoncito más, y uno abría y era como, wow, otro universo, ¿no? Y había un cajón que era lleno de cartas y bueno, como que este tema de los archivos me interesa mucho traerlo a colación porque hay una visión de producir desde lo nuevo, ¿no? Lo nuevo. Pero eso que tú mencionas de la memoria, de traer el pasado, de lo que ya viene, de cómo reconfiguro esa historia que me han contado, de cómo la vuelvo a poner en escena, es fundamental. Y también algo que yo, digamos, cuando yo doy clases de producción, yo incluyo dentro de las etapas de producción la preservación, porque me parece esencial pensar que cuando yo finalizo mi película, tengo que diseñar todo un modelo de gestión, ¿no? Para que a futuro yo pueda recoger esa memoria y volverla a poner en circulación y en diálogo. Y creo que eso es una cosa que muchas veces las personas que estamos abanderando la producción no la tenemos presente. Y hablo pues como dirigido a los productores y productoras, porque es también parte de la estructura de la producción, ¿no? Cuando termino esto, cuando ya fui, cuando ya volví, cuando ya mostré, cuando ya circulé, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo voy a garantizar que esto se preserve para la historia? Entonces, a mí me apasiona mucho y en ese sentido, pues también incluimos dentro de la maestría que tiene como fin formar y fortalecer productores audiovisuales que como a nosotras, ya creo que casi todos los productores en América Latina al menos nos ha tocado hacernos a pulso, hacernos a punta de talleres, de aprender, de fallar, de ir a laboratorios, de ir a campo, de decir esto me funcionó re bien, vamos a volverlo un método, esto es un fracaso, nunca más. Y esta maestría tiene como espíritu recoger y acoger todas esas condiciones que uno como productor creativo debe tener en cuenta, que incluyen el archivo, ¿no? Que incluyen el archivo como un proceso de diálogo
y un proceso como de permanencia en el tiempo y en la historia de esa obra, de esa serie, de ese cortometraje, que hoy por hoy tiene un significado, pero que en 10 años, en 20, en 30, en 50, lo que va a traer es una cosa que es reflexionar sobre quiénes éramos para no olvidarlo y no repetirlo. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Daniel Parra que dice: quiero preguntar qué es lo más difícil de hacer su trabajo y qué hacen para solucionarlo. Entonces, Eliana, ¿qué es lo más difícil de hacer tu trabajo y qué haces para solucionarlo? Chuta, dificultades pues muchas, ¿no? Depende desde tu lugar de enunciación, diría alguien, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, yo soy mujer y soy mamá y a veces lo más complejo es convivir y armonizar la familia, los hijos con el trabajo, ¿no? Porque sí, porque aunque no tenga nada que ver con el cine, tiene mucho que ver a la vez, ¿no? Entonces, no podría ser la mujer y la productora que soy sin mi familia y sin mis hijos y sin mi familia ampliada, ¿no? Entonces, claro, siento que en las dinámicas de producción, el ser humano es lo que prima y el ser humano es como lo que está lleno de complejidades y de dificultades, ¿no? Entonces, siento que hay que ir solucionando desde cosas pequeñitas como eso, ¿no? El rol de los guaguas, los niños en la dinámica de producción, los recursos, definitivamente, y sobre todo el poder construir, creo yo, estos equipos armónicos, ¿no? Estos equipos donde pensemos otras formas de producir, otras formas de crear, y que quizás es lo más complejo para todos, ¿no? Porque todos los seres humanos estamos llenos y somos hijos de este sistema súper colonial, ¿no? Súper racista, súper hegemónico. Entonces creo que ese es como el rol más complejo cuando uno quizás va liberándose o descolonizándose de todas estas herencias. Creo que va pensándose como un nuevo ser humano y por ende se va pensando en nuevas formas de producir, de trabajar y de hacer cosas, ¿no? Quizás para mí eso es como lo más complejo, ¿no? Pensarnos y repensarnos desde lugares de enunciación distintos a los que con los que nos hemos formado, ¿no? Y con los que hemos crecido. Y de ahí sí, pues, ¿no? Viene solucionar temas técnicos, económicos, humanos, paranormales, ¿no? De todo lo que pueda haber, porque sí, la producción es solucionar todo, creo yo, ¿no? Y está bien, pero si partimos de esa matriz de que queremos hacer las cosas bajo otra óptica, pues creo que podemos pensar y solucionar todo lo que venga, ¿no? Gracias, Eliana. Creo mucho en eso que tú dices. Creo que el cine lo hacemos las personas, todo, ¿no? Me molesta mucho esos discursos donde las instituciones no son las personas. Claro que sí. Todos somos las personas, ¿no? A menos que haya solo máquinas y robots, todos somos las personas. Y en ese sentido también como productora soy muy ritualista. Me gustan mucho los rituales con mi equipo de trabajo, ¿no? Creo mucho en ritualizar. Creo mucho en juntarnos, mirarnos a los ojos, decir vamos juntos para esta. Soy muy simbólica, también creo en lo simbólico. Y apuntando un poco a eso que tú planteas exactamente, que es el punto central neurálgico de los humanos que estamos detrás de los productos audiovisuales. Cuando estaba diseñando la maestría, yo decía, bueno, ¿cómo hablar de esto? ¿Cómo hablar de esto? Porque esto casi que es una pulsión personal. Pero hoy por hoy, bendito sea el Dios, hay coaching. Esa vaina existe, a la gente le encanta. Entonces, las habilidades blandas se estudian ahora y corresponden justamente a eso, ¿no? A cómo configuro yo mi equipo de trabajo comprendiendo quiénes somos. Tú tienes un guagua, tienes un bebé, tienes que llevarlo al set. ¿Cómo vamos a configurar un set donde tu bebé pueda estar? Justo ahora tengo con una de mis estudiantes bien amada de Medellín, doy clases también en la Universidad de Cine de Medellín, ella está haciendo su tesis de grado, un poco con relación a este tema, y hemos tenido muchos debates muy bellos de qué es ser madre en un set, ¿no? ¿Qué es ser madre en un set? Y eso tiene que poder tener un lugar, porque ya no podemos seguirnos excluyendo, y entonces eso, pues, ¿no? Eso es un discurso patriarcal. Entonces yo tengo que ser mujer, masculinizarme y no puedo traer mi vida al set. ¿Por qué? Más bien cómo nos integramos, cómo yo entiendo quién eres tú, quién soy yo, cada una dónde está mejor puesta.
¿no? ¿Cuáles son tus pulsiones? Tú eres más de prender, de no sé qué, o más de sostener. Todo eso tiene un sentido. Entonces me gusta mucho que lo menciones como parte fundamental y prioritaria de las dificultades que hay a la hora de emprender un proyecto, porque sí siento que es necesario reconocernos como humanos y reconocer que ese es el valor primario para hacer un proyecto cualquiera, pero en este caso audiovisual es muy importante. Entonces, Paula, ¿qué pensarías tú sobre las dificultades de tu trabajo y cómo resolverlas? Bueno, yo siempre sobre todo en el ámbito docente, lo que yo siempre planteo es que, digamos, si no hubiera dificultades no sería necesario que exista el área de producción en las películas. O sea, el área de producción existe, su misma naturaleza es producir, y para mí producir es justamente hacer posible todo lo que ese proyecto requiera, que muchísimas veces no tiene nada que ver con el cine, muchísimas veces son relaciones humanas, un lugar donde dormir, un lugar donde comer, un lugar donde pasarla bien, esto que están mencionando. Yo creo que realmente el acto de producir es un acto de fe y que uno lo tiene que hacer con mucha creencia de que está logrando algo. Entonces, para mí las dificultades son el motor. Yo cuando tengo un problema soy muy feliz y cuando es grave y es difícil y es algo que nunca me había pasado antes, para mí es el desafío, porque sé que voy a aprender algo que es nuevo y que lo voy a poder usar la próxima vez. Y a mí me ha tocado hacer un camino para que en ese camino pasen los camiones, para que haya un rodaje y después el camino queda. Entonces, me parece que lo que por ahí se pueda llamar dificultad, para mí hay que cambiarle el signo. O sea, cuando a mí alguien me dice no puedo, yo un poco digo, bueno, no poder no está dentro de lo que llamamos producir. Obviamente hay cosas que no se pueden, pero todo, digamos, uno tiene que tender al sí, uno tiene que tender a poder. Si nosotros nos detenemos ante los obstáculos, habría todo un cine que no existiría y habría toda una forma de producir que no existiría. Y en relación a lo que decía Eliana, yo pienso que también es otra cosa que pasó en la pandemia, que las madres con los hijos a UPA en una cámara se volvió normal. Y a nadie le molestaría, Eliana, que vos ahora estés con tus hijos revoloteando a tu alrededor, porque hemos aceptado que una persona que tiene hijos, sea del sexo que sea, no tiene por qué no estar con ellos en una situación cotidiana. Entonces, a mí cuando estamos en un chat o en un grupo, y ay, no, que los chicos, no, que vengan los chicos que hablen, que hagan lo que tengan que hacer, porque estamos en un nuevo ecosistema, y entonces me parece que nosotros tenemos que ser los primeros que integremos eso, y eso no es una dificultad y no tiene que ser un obstáculo, lo tenemos que integrar, tiene que ser parte de lo que nosotros defendamos como una forma de que nos permita trabajar. Creo que todos vamos a tener que poder ir como peleando eso. Yo creo que también estos han sido los primeros años, o creo que justo antes de la pandemia fue uno de los primeros años en los que en los festivales hay guarderías para las madres, que no existe más que vos porque tenés un bebé, no podés viajar o no podés. Entonces me parece que son espacios ganados ya. Ahora hay que replicarlos, defenderlos. Es parte también de producir películas y también producir el espacio para que haya más personas produciendo películas. También lo hacemos nosotros. O sea, no solo producimos películas, yo siento que produzco también alumnos con un espíritu que tiene que ser de voy a ganar, voy por más, no voy a aceptar un no como respuesta, quiero que esta historia se cuente, la voy a pelear. Y me parece que eso es algo que también yo lo sentí mucho en todos los proyectos de la convocatoria, porque también volviendo a algo que comentabas antes, Saya, yo siento que, y lo quiero decir porque es una pena no poder premiar a todos los proyectos que se presentan en una convocatoria, pero yo creo que todos los proyectos que se presentaron, o una gran mayoría, se quedan con una carpeta, se quedan con ese esfuerzo que han hecho. Si no todos ganaron el premio, todos ganaron el trabajo colectivo de generar un proyecto, darle forma, comunicarlo, cargarlo en una página, llegar a concursar, tener la posibilidad de hacer un pitching, tener la posibilidad de escuchar, de que tu proyecto dialogue. Y si no quedó elegido, bueno, te quedaste con una buena parte de un proyecto y seguirás con esa parte
haciéndola crecer y levantándole un poco también la vara. Y eso es lo que nosotros hacemos. No aceptemos que si no ganamos acá el proyecto no se haga. No, vamos por más. Eso también es parte de pelear con las dificultades. Obviamente hay que fortalecerlo, lo que está mal hay que mejorarlo, lo que no se comunicó bien habrá que comunicarlo mejor, pero yo creo que producir es hacer posible. Básicamente producir es hacer algo posible y eso va en el cine, pero también va en el germen del cine y también va en todo lo periférico de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Paula. Me gustó mucho esto de las dificultades, son realmente transitar un camino, ¿no? Me parece muy bello porque sí es un camino de como casi que una carrera de observación, ¿no? Como que tú pasas una cosa, luego otra, hasta que ¡trum! Llega todo este resultado que uno a veces dice, wow. Bueno, entonces aquí hay una pregunta de Sandra Lorena Pérez Castañeda que nos está acompañando desde la transmisión. Bienvenida, Sandra. Y es para las dos. ¿Consideran que lo femenino les ha ayudado en su labor como productoras? Indiscutiblemente, ¿cierto, chicas? Sí, pues, o sea, claro, yo personalmente siento que como en el cine mismo lo dices, ¿no? El punto de vista desde el cual cuentas y haces las cosas es súper determinante. Jamás va a ser lo mismo el punto de vista de una mujer, de hecho, con otra mujer, ¿no? Mi ser mujer, indígena, joven, mamá, no sé, etéreo, bisexual, pobre, rica, empobrecida, ya me da un punto de vista súper diverso. Y creo que esos puntos de vista son los que prácticamente hay que explotarlos y llevarlos al máximo, ¿no? Como dice Paula, me encanta esta idea de poder siempre no tener un no como respuesta y de exigirnos más a cada uno, porque estas sociedades súper colonizadoras no nos enseñan eso, ¿no? O sea, nos enseñan más que nada a agachar la cabeza y a ser obreros y a quedarte con el no, mientras que la producción sí creo, o sea, está bueno como poder eso, ¿no? A enfrentar la vida desde ese lado. Y lo otro sí, o sea, definitivamente el tema de ser mujer, aparte del punto de vista, creo que te condiciona de otras maneras, ¿no? O sea, y no por una vaina peyorativa ni nada, pero sí es como la previsión de la vida, del orden, de ver un poquito más allá. ¿Lo tenemos las mujeres o lo tiene la visión femenina del universo? Creo yo, porque también siento que cuando hablamos de lo femenino y de lo masculino no estamos hablando de un tema de género ni de sexo, ¿no? O sea, estamos hablando de concepciones, de entender el mundo y de pensar la reproducción mismo de la vida. Entonces, está bueno eso, ¿no? O sea, yo conozco hombres que tienen como esa posibilidad también de coexistir y de explotar lo femenino y mujeres que también no lo hacemos, ¿no? O sea, yo soy un caso a veces, no lo tengo así ya solo porque sea mujer, ¿no? Entonces, sí, me parece que lo femenino aporta mucho en el tema de la dinámica de producción y ya cuando eres mamá y cabeza de familia o cabeza de comunidad, mucho más, ¿no? O sea, también la experiencia y lo que te permite organizar, lo que te demanda la vida misma, ya es otra cosa. Entonces, sí, creo que sí, desde la parte así. Y desde lo discursivo, pensando en una sociedad y en un sistema machista y patriarcal, definitivamente el poder ejercer el cine desde las mujeres es un espacio de liberación en el cual se traslada la visión que históricamente hemos tenido como reprimida, ¿no? Y excluida. O sea, hay muchos roles que han estado en la dinámica del cine también determinados para las mujeres. Entonces, que podamos hacer un montón de roles ahora o que podamos ser cabezas de equipo y armar equipos también entre mujeres, pues está bonito, ¿no? O sea, es súper bueno. Creo que es también una opción para romper esos discursos súper patriarcales. Yo quizás solo aporto una cosita y después si quieren vamos a que veo que hay otra pregunta, pero en relación a lo que dice Eliana, yo que empecé haciendo cine hace muchos años y no había este debate que hay ahora, o sea, no se discutía lo femenino, el punto, o sea, yo empecé simplemente, quería hacer cine y era mujer, y entonces me tocó valerme de las armas de las que me podía valer. Y yo siento que definitivamente nos cuesta un poco más, pero también tenemos una forma de ir adelante con las cosas, que también yo siento que lo femenino ahí nos ayuda y nos colabora.
porque la forma en la que o sea, digo, a mí el obstáculo me da muchísima energía. O sea, a mí tener que romper una barrera me emociona muchísimo y romperla y ver el resultado me emociona mucho más aún. O sea, cuando a mí me parece que eso en lo femenino nosotros lo hayamos definido o no, o hablemos en este momento con palabras más precisas para explicar lo que está pasando, pero yo creo que lo venimos haciendo, que venimos construyendo, que venimos abriendo esos espacios, porque hay algo de una energía que me pareció que antes alguien la mencionó, la pulsión, traer a la vida, o sea, generar eso que estamos trayendo, que yo creo que es una pulsión muy femenina, pero no en detrimento de lo masculino, sino creo que es algo que nosotros realmente aportamos. Yo siento algo muy visceral en relación a eso que creo que ahora tiene nombre, pero que viene de antes. Y bueno, ya que están, si quieren, seguimos con esta pregunta de que acá hay una persona que pregunta sobre el cine de productor. La verdad es que yo siento que yo hago cine de productor, en el sentido de que, bueno, obviamente hay un cine de productor que es el cine de una empresa. O sea, obviamente cuando hablamos de una empresa productora o una casa productora que tiene una idea y que arma y diseña un proyecto, como podría ser Netflix, que dice, bueno, tengo esta serie, tengo este tema, tengo este guión, tengo esta investigación, tengo esto que viene y lo armo yo. Ese es el esquema tradicional, podríamos decir, del cine concebido por una empresa o una casa productora, donde el director juega una figura como más secundaria en el sentido de que hay que adaptarse a un formato, hay que adaptarse a un presupuesto. En algunos casos hay obras maravillosas. Yo no creo que el cine o el audiovisual de productor necesariamente tenga que perder autoría, siempre que haya una autoría. Por eso también creo que el productor puede ser un autor. O sea, también creo que depende lo que esa productora, casa productora o persona productora quiera contar. Yo pienso dos cosas que son como un poco algo en lo que me apoyo mucho cuando dudo de lo que hago. Una es que sí pienso que los productores somos autores y somos creadores y que la calidad de las obras que generamos la puede llevar adelante un director, pero el productor es el que garantiza que eso esté, que lo que ese proyecto audiovisual necesita esté y esté en la calidad necesaria. Entonces siento que es altamente creativo el rol del productor. Pero también creo que uno puede crear una obra desde la producción y hacerla acompañar por otras figuras. No necesariamente la idea tiene que partir del director, y muchas veces parte del director y eso es una dupla. Y también creo mucho en el director-productor, o sea, también creo mucho en la autoproducción y creo que todos tenemos que creer en eso, porque muchas veces uno tiene una idea genial y no tiene un productor que la produzca, y no hay que esperar que llegue un productor que la produzca, hay que producir. O sea, nosotros tenemos que producir, no tenemos que esperar la casa productora, la empresa productora o la persona productora que acompañe nuestros proyectos. Tenemos que hacer que existan. Y creo que mucho de lo que pasó en estos encuentros en los pitching era que venía un director siempre acompañado de un productor que era o el hermano o el amigo o el que conoció en la facultad o el compañero. Entonces, creo que también... y muchas veces es, ahora yo dirijo y vos producís, ahora vos producís y yo dirijo. Entonces me parece que no hay que poner el hecho de producir en la figura del productor profesional. Después uno se puede volver un productor profesional y obviamente depende a dónde vamos, podemos ser mucho más profesionales. Pero yo apoyo mucho que produzcamos, que cuando estamos estudiando produzcamos, que cuando salimos de estudiar produzcamos, que produzca cada uno, y que si el proyecto va creciendo va a encontrar un productor que luego quizás le termine de poner el moño, pero no hay que detenerse porque no hay un productor, hay que producir. Sí. Totalmente, sí. Sí, creo que esa es la tarea y la esencia de este encuentro, ¿no? El productor creativo. Ese productor creativo que no es el
el operativo, el logístico, y que se piensa en eso, ¿no? En una sintonía con las otras cabezas de equipo, ¿no? Incluso rompiendo, creo yo, esta dupla productor-director, ¿no? Que siempre es como la dupla del amor y del odio a la vez, pero como las cabezas ahí. Y el resto siguen siendo técnicos, ¿no? Entonces, nada, o sea, yo coincido realmente con lo que dice Paula. Creo mucho que ese es el ejercicio de este cine que estamos haciendo ahora en todo lado, ¿no? Y que también es este cine que estamos obligados a hacer, ¿no? Porque, qué sé yo, o sea, si no tenemos el director o el productor o, no sé, el exhibidor, no podemos sentarnos nomás a no hacer un cine. O sea, creo que hay que entrarle de una y sacarlo, ¿no? Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Yo siento que así, ¿no? Hay que hacer. ¿Cómo se hace? Haciendo. Haciendo. Y en particular el oficio del productor a mí me ha parecido muy paradójico que pese a ser como un puente, ¿sí? ¿No? Una base. Yo llamo el oficio de la producción de la idea a la acción. Porque es como ese tránsito. Tengo una idea. Bueno, vamos a accionarla. Vamos a hacerle. Entonces, en ese sentido, siento que es muy paradójico que pese a que es un ejercicio tan importante y fundamental que requiere también unas visiones tan amplias, ¿no? Unas visiones de vida. Requiere que tú mires, observes el mundo, tengas unas propias reflexiones. Me gustó mucho esto también me gusta mucho pensar en qué clase de productora soy, qué pulsión tengo, qué quiero contar, cómo me veo ante el mundo, ¿no? Cómo es mi casa productora o cómo es mi colectivo de producción. Porque siento que cada quien tiene un sello y ese sello es importante, tal vez es lo que hay que encontrar, ¿no? Como mi sello único. Hablábamos en algún momento, tú decías, Paula, que ya las historias no son universales, sino locales, ¿no? Que es esto en el micromundo que hay, que es universal cuando lo muestro, pero esto está ahí en chiquito y creo que esa también es la visión de un productor, como ir observando el mundo y en relación con la pregunta del guión, en ocasiones pues uno como productor también tiene, o como productora tiene unas visiones que quiere desarrollar con un equipo luego, de ese mundo que ha observado y de eso que está filosofando y que quiere poner ahí en discusión y diálogo. Entonces, sí es muy bonito como local, sí, ese término, el término local, global, local, genial. Gracias, Paula. La palabra misteriosa del día, local. Entonces, muy chévere de saber que no importa si mi pulsión es más escribir o mi pulsión es más dirigir o mi pulsión es más producir. La verdad es que es un acto creativo, ¿no? Es dar vida, como tú lo dijiste, como lo ha dicho Eliana, es ponerse en reflexión desde un método que es el audiovisual, que podría ser cualquier otro, pero que en este caso es el que elegimos porque nos apasiona, nos gusta y creemos también que es un manifiesto de comunicación importante. Y bueno, vamos cerrando esta conversación tan maravillosa, me encanta, qué delicia, amo los círculos de mujeres, entonces me siento muy empatizada con este espacio. Y para como ir concluyendo, agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan en la transmisión, recordarles que si quieren volver a ver estos materiales quedan disponibles en el Facebook, tanto de Proimágenes como de la Universidad del Magdalena, con lo del tema también, luego va a pasar a la caja de herramientas, que es una plataforma que yo amo y utilizo mucho como docente, las invito y los invito a que la conozcan, donde hay conferencias, seminarios, cosas muy interesantes de reflexión en torno al cine, que pone a disposición de todas y de todos Proimágenes Colombia, entonces ahí podrán tener esta charla. Y ya como para ir cerrando y concluyendo, me parecería muy, muy importante como preguntarles si para ustedes, más que si para ustedes, es como, ¿qué sentido le ven ustedes a que exista una maestría que apunte a fortalecer el oficio de las personas que producimos o que queremos producir? ¿Qué sensación les genera esa posibilidad? Bueno, arranco. No, me parece que independientemente de que creo que tanto Eliana como yo, y seguro Saya vos estás de acuerdo, defendemos mucho esto que va surgiendo y esto que podemos impulsar. Yo de hecho no estudié cine, no había para estudiar producción cuando yo empecé, o sea, yo estudié antropología y después me puse a trabajar en cine y ahora soy docente sin haber estudiado cine.
O sea que yo creo que hay toda una parte que tiene mucho que ver con el impulso y con la voluntad que uno pueda poner y aprenderlo como oficio. Sí, yo estoy segura, y de hecho soy docente porque creo que cuantas más herramientas uno tiene, mucho más cerca está de poder ser libre. O sea, yo me siento libre de poder contar las historias que quiero porque tengo las herramientas para buscar la manera de hacerlo. O sea, yo dejé de trabajar en empresas productoras en las que trabajaba y me gustaba muchísimo mi trabajo y ejecutaba películas que me interesaban un montón. Tuve muchísima suerte y no me quejo en absoluto de las películas que hice, pero cuando yo me decidí producir, poner una empresa y tirarme a ese abismo, yo tenía muchas herramientas y confiaba en esas herramientas para poder financiar las películas en las que creo. Y me parece que es fundamental y que no hay que minimizar que uno siempre tiene para aprender, porque también, como dijo Eliana, nosotros de esto vivimos, esto no es un hobby, para mí es mi trabajo, es mi oficio. Entonces, estoy segura de que si bien hay un camino que se puede empezar haciendo de esta manera y de alguna manera tenés una historia, trata de producirla, júntate con un compañero, crea tu primer prototipo, sí estoy totalmente segura de que cuanto más sepas que la información y el saber y el conocimiento nos da libertad para poder realmente contar lo que queremos en la certeza de que vamos a tener un mecanismo para hacerlo existir. Entonces creo que uno es mucho más libre cuanto más sabe, y en ese sentido me parece fundamental tratar de saber y de absorber todo lo que está en la caja de herramientas y también todo lo que uno puede como perfeccionarse, porque después hay muchas maneras de utilizar ese conocimiento. No todos hacemos lo mismo, podemos convivir un montón de productores, no estamos peleando por un solo pedacito de queso, hay para todos. Entonces, me parece que cuantas más herramientas tengamos, mucho más podemos también transmitir y también hacer crecer nuestra propia casa productora. Yo empecé siendo yo sola y ahora nosotros también ya somos como 6 y también producimos cosas de otros y también nos gusta invitar a alguien que desde nuestra productora pueda llevar adelante un proyecto y eso va haciendo como crecer la cosa. Cuanto más sabemos, más podemos, eso estoy segura. Gracias, Paula. Sí, y creo que bajo la misma línea, ¿no? Porque todos creo que coincidimos en que el conocimiento nos da poder y está súper bueno poder acceder al conocimiento. Creo que el plus también de tener este tipo de maestrías y de carreras y de academia es justamente plantear un conocimiento que va fuera de lo hegemónico, ¿no? De lo natural, de lo cultural. Eso me parece que está buenísimo y creo que en la producción del conocimiento endógeno, o desde nosotros mismos, está súper bueno eso, ¿no? Entonces, yo de hecho celebro mucho y siempre digo, yo también quiero, es más, felicito a la maestría, quiero ser parte de esa maestría, quiero tener mi propia maestría acá en Ecuador, mi carrera, mi universidad, porque creo que esas son las herramientas que le permiten a las nuevas generaciones hacer la aprehensión del conocimiento y no del conocimiento eurocentrista, no desde ese conocimiento colonizador, discriminatorio, racista, machista, sino desde eso, ¿no? Desde poder plantear otras dinámicas de entender la vida. Cuando generamos ese tipo de conocimiento, para mí estamos todos siendo totalmente revolucionarios en ese sentido y obvio que tiene una razón de ser esta maestría, así que chicos y chicas, está bien estudiar, tenemos que estudiar porque el conocimiento sí nos da una posibilidad de crear y de ser libres desde estas nuevas ópticas, ¿no? Así que definitivamente. Bueno, pues Eliana, también te queremos en nuestra maestría, Paula también, sin duda, y vamos cerrando ya este espacio. Muchísimas gracias a las dos, gracias a Proimágenes por este espacio tan maravilloso. Hola, qué alegría. Gracias. Fue un diálogo bellísimo, gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti, Sasha, por animarte, a Paula y Eliana. Y de acuerdo con todas, creo que algo para cerrar también respecto a la maestría y a los espacios de generar conocimiento es el tejer redes, que es también la oportunidad que nos brindan, el encontrarnos con otros, que tengan las mismas intenciones de crear y de reflexionar. Y creo que eso también fue lo que pasó acá. Tejimos una pequeña red entre nosotras 4 y con todos los que estaban viendo alrededor.
Espero que hayan disfrutado de la conversación, quienes nos estuvieron acompañando. Sé que ustedes lo disfrutaron, las vi muy contentas. Y pues antes de cerrar les recuerdo, gracias Sasha por la cuña, la caja de herramientas, les recuerdo que este conversatorio va a quedar allí, que también hay muchísimos otros conversatorios para consultar y para conocer, y también invitarlas a ustedes y a quienes nos ven, no, a ustedes no, solo a Sasha porque tiene geobloqueo, a la temporada Cine Crea Colombia, que va a estar al aire hasta el 15 de diciembre. Tienen 40 títulos disponibles en redes y también van a encontrar eventos y muestras, proyecciones alrededor del país. Entonces, para que conectemos con el cine nacional, veamos nuestras películas, nuestros cortos que están rotando por ahí. Hay varios de la costa por ahí en este momento en la temporada. Entonces, para invitarlos a verlo, y a conectarse con el cine nacional. La temporada tiene un lema muy lindo que es con el que cierran todo y es ver nos reúne, que es muy cierto y muy bonito. Entonces les cuento para que se conecten. Muchísimas gracias, chicas, y ya nos pasamos un poquito de la hora. Gracias a todas y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias, un gusto, ¿no? Un placer. Felicitaciones a todos por este encuentro y por todo lo que están generando. Es muy importante lo que hacen. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Sasha. Gracias, Eliana. Hasta la próxima. El cine colombiano no es como cualquier cine, y verlo es ver lo propio. Ver ideas, ver paisajes, ver regiones, es vernos. Nuestro cine nos acerca, nos cuenta historias de tradiciones y diversidades, refleja quiénes somos. La temporada Cine Crea Colombia es vernos en las pantallas, volver a vernos en las salas, vernos en otros, en las mujeres y las tradiciones, es vernos en el país y ser vistos. Temporada Cine Crea Colombia, ver nos reúne.